Ya, bien, que el Señor nos bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por el privilegio que nos permite una vez más, amén, de estar sentados aquí a la mesa, estudiando la palabra del Señor en este día. Hoy día vamos a tocar un punto que es muy importante, ya que hay muchas posturas, muchas doctrinas, por así decirlo, hablando de la salvación, que algunos salvos siempre salvos, otros que aunque tú peques, vayas a fiestas, carretees, Dios te salva igual, otros aunque andís descarriado, Dios te regaló la salvación, no se pierde, otros dicen igual que dejándote cortar la cabeza, te salvas igual. Entonces la salvación es importante que nosotros la podamos comprender y entender, hermano, y tener claro, amén, lo que el Señor Jesucristo nos dejó, amén, a todos nosotros como hijos de Dios. Amén, la salvación es un tema muy importante. Así que vamos a estar orando, amén, vamos a estar orando, gloria sea al Señor, para estar entrando en este tema especial hoy día que es la salvación. Para eso vamos a ir al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 2, del versículo 4 en adelante le vamos a dar lectura a Efesios. Efesios capítulo 2, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, del versículo 4, amén. En adelante vamos a estar dándole lectura. Ese es el punto básico. Ese es el punto o el texto bíblico base con el que vamos a comenzar. Efesios capítulo 2, del versículo 4 en adelante, amén, y lleva por título en la mayoría de la Biblia, salvos por gracia. Salvos por gracia, amén. Efesios capítulo 2, ahí, capítulo 2, gloria a Dios. Amor, ¿esa es una Reina Valera? ¿Cuál? ¿La que tiene el ciervito esto? Sí, es normal. ¿Normal? Sí. ¿Sí? Sí. 1960. Sí. Ya, ¿qué me parece? Bien, vamos a tener una pequeña oración, amén, antes de leer este texto, amén. Así que vamos a pedirle a mi hermano Patricio si puede estar orando antes de comenzar este compartir, amén. Amén. Oramos al Señor. Amén, Padre mío. Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos las muchas gracias. Lugar, Dios mío, Señor. Permítalo, Dios mío, compartir tu palabra. Amén, Señor. Señor. Su corazón, Dios Aleluya. mío, Señor. Padre Celestial, permite, Dios mío, también que tomemos atención, Dios mío, Señor, y que tu palabra también quede guardada en nuestros corazones, Dios mío. Gracias, Como Padre. también, Dios mío, a quien van a escuchar, Dios mío, este compartir, Señor amado, este discipulado, Padre Celestial, Muchas también gracias, bendiga, Señor. Dios mío, Señor amado, de gran manera, Dios mío, y está todo sujeto a tu palabra, Dios mío, Señor. Y ahora, Padre Celestial, esperando esa bendición que viene de lo alto, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, gloria sea el Señor Jesucristo. Bien, decíamos que vamos a comenzar, ¿verdad?, con la palabra del Señor en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, amén. Versículo, vamos a darle del versículo 1 al versículo 10. Ese es el párrafo completo, amén, en el que habla de la salvación por gracia, amén. Así que le voy a dar lectura a la palabra, gloria a Dios para siempre. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, hablando de quién, de Cristo, amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis aparece, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Amén. Salvos por gracia. ¿Quién sabe lo que significa la palabra gracia? Regalo. Regalo, dice usted. ¿Ah? Un regalo no merecido, un don inmerecido. Amén. Algo que no merecíamos. No merecíamos ser salvados, ¿verdad? Lo que merecíamos nosotros. Amén. Cuando comenzamos con la escritura dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Cuando nosotros, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira, éramos desobedientes a Dios. En otras palabras, no estábamos ni ahí con Dios. No queríamos nada con Dios, no queríamos saber nada del Señor, ¿verdad? Hasta el día, amén, en que apareció el Señor Jesucristo, porque dice, entre los cuales también todos nosotros, mire, todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿dónde? En los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la palabra, sabemos, ¿verdad? Que la palabra es fiel, la palabra es verdadera, y lo que dice la palabra aquí, ¿verdad? Que todos nosotros anduvimos en los deseos de nuestra carne. Anduvimos haciendo la voluntad de nuestra carne. ¿Cuál era la voluntad de la carne antes que apareciera Cristo? ¿Qué le gustaba a nuestra carne? La fiesta, el mundo, los placeres, los deleites, los afanes, la riqueza. Un montón de cosas, ¿verdad?, que eran contra el Espíritu de Dios. Era contra todo, ¿verdad?, lo que se llama Cristo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos enseña, después de todos nosotros, gloria a Dios, amén, que estuvimos en esa antigua vida, dice el verso 4, mire, pero Dios, ¿quién? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermano, la salvación hoy en estos días es un tema fundamental, porque hay personas que dicen, aquí estoy luchando por mi salvación, y la Biblia no nos manda a luchar. La Biblia no nos manda a pelear por nuestra salvación. Gloria sea al Señor. Mire, la Biblia nos manda a esto en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Quién puede leer Filipenses, capítulo 2, versículo 12? Algunos dicen, aquí estamos luchando por mi salvación. No, hermanito, estoy peleando por si es que soy salvo. Pero ¿qué dice Filipenses, capítulo 2, versículo 12? ¿Quién la tiene? Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido, pues la pesita. ¿Ya? Obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor.
Prosigan en la obra de la salvación. ¿Con qué dice? Con mayor intensidad y con temor y temblor. con temor y temblor. ¿Qué dice la 1960 también? Amén. Por lo tanto, ya, no léalo, no. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, no en mi presencia solamente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya. Ahora, ¿nos manda a luchar por la salvación o nos manda a ocuparnos o a ser diligentes o a atenderlo? O como dice la Biblia de mi hermana Gabriela La Pesita, a ser más diligentes, a ser más... ¿A qué nos manda la Biblia? A ocuparnos, a estar prestos, a ser diligentes, a estar pendiente con intensidad. Y cuando hablamos con intensidad, hablamos con algo apasionado, con algo intenso, con algo, ¿verdad?, que llega a palpar en las fibras del corazón. ¿De qué manera? Con temor y temblor. ¿Se da cuenta? No nos manda a luchar por algo, porque dice, la salvación es por gracia. O sea, la salvación es un regalo de Dios. Yo quiero que eso nos quede claro. Dios dio un regalo de la salvación. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que es dádiva? Un regalo. La vida eterna y la salvación es un regalo de Dios. Ahora, muchos ven que como es un regalo, ¿verdad?, creemos que no la perdemos. Porque aquí a lo mejor vamos a estar ahí en controversia con mucha gente. A lo mejor porque algunos tienen el concepto, Dios regaló la salvación y Dios no la quita. Es verdad, Dios la regaló. Pero la pregunta es, ¿quién la pierde? ¿Dios la quita o el hombre la pierde? ¿Por qué? Por no ocuparse con temor y con temblor. Dice la Biblia que el llamamiento y el don son irrevocables. Ahora, ¿por qué comparto esto? ¿A qué don? ¿A qué don se refiere? No es a los dones espirituales, porque muchos dicen, no, si Dios te dio un don no te lo quita. Está bien, Dios regala, Dios no quita. Pero ¿a qué don se está refiriendo? Al llamamiento. ¿Y el don de qué? El don de la salvación. Son irrevocables. ¿Por qué? Porque Dios cuando llama a alguien y Dios cuando decide salvarlo, Dios lo salva. Ahora, el problema está en nosotros. Siempre radica en nosotros. Nosotros tenemos que entender que el problema no está ahí arriba. El problema siempre ha estado en la tierra y es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque siempre desde que nosotros hemos venido al camino de Cristo, ¿cierto? A veces la gente dice esto, cuando yo acepté al Señor, yo vine a Cristo, cuando yo lo acepté, cuando yo le dije inscribe mi nombre, y la pregunta muchas veces al hueso, así como se hizo a la raíz, ¿quién eligió a quién? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Porque dice cuando yo acepté a Dios. O a veces le decimos a la gente, ¿verdad?, en la prédica, ¿quiere aceptar a Jesús? ¿A cuánto hemos escuchado así? ¿Quiere aceptar a Cristo? Y la pregunta es, ¿quién acepta a quién? ¿Nosotros debemos aceptar a Cristo o Cristo nos aceptó o Cristo nos adoptó como sus hijos? La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A quién se le plació adoptar? Al hombre, a Cristo. Entonces el libro de Juan capítulo 15 dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ve? ¿Quién eligió a quién entonces? ¿Fui yo aceptándolo a él o fue él aceptándome a mí como su hijo? Fue él, ¿verdad? Eso nos queda claro, fue él, siempre ha sido él. Siempre ha sido él en todo y en cada paso de nuestra vida. Él nos llamó, él nos salvó, él nos bendijo.
Él nos encaminó. La Biblia dice, mire, por Jehová son ordenados, ¿qué? Los pasos. ¿Ve? No le es dado al hombre alcanzar esta salvación, por eso que no es por obra. Aunque el hombre que es salvo tiene que tener obra. No sé si me entienden. Muchos dicen, no, si por obra no te vayas a salvar, amén. Pero también el que es salvado tiene que tener buenas obras. Versículo 10, ¿qué dice? De lo que habíamos leído en Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué? Para buenas obras, las cuales ¿quién preparó? Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Cuando Dios salva a alguien, cuando Dios le da salvación a una persona, ahora hay buena obra. ¿Para qué? Para que usted, para que yo, para que nosotros andemos en ella. Porque Dios las preparó de antemano. ¿Cuáles eran las obras que teníamos antes que viniéramos a Dios? ¿Eran buenas obras? No, ¿cierto? No eran buenas obras. ¿Cuáles eran nuestras obras? Por ejemplo, Mana Nicole, en usted. ¿Cuáles eran sus obras antes de venir a Cristo? ¿De qué manera obraba? ¿Qué hacía? ¿Qué hablaba? ¿Qué oía? ¿Cómo caminaba? ¿Ve? ¿Sí o no? No eran buenas obras. Pero y una vez que Dios aparece a nuestro camino y nos cambia, dígame si ahora no andamos en buena obra. No estaba, ¿verdad?, en nosotros a lo mejor poder ayudar, poder bendecir. No estaba en nosotros el desear el bien. No estaba en nosotros el ayudar, no estaba en nosotros, ¿verdad?, el correr, el compartir. No estaba en nosotros, siempre había algo más allá en el corazón. ¿Por qué? Porque éramos hijos de ira, dice, igual que los demás. Pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando apareció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso que su palabra nos dice, porque por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11 dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué certeza? ¿Qué esperamos con certeza? ¿Qué esperamos de verdad? Su venida. Y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué yo estoy convencido? A quien no veo. A Cristo. No lo veo, pero creo. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. ¿Y por qué la fe me lleva a creer? ¿En qué? En la palabra de Dios. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe mía va aumentando a medida que la palabra, no de un hombre, sino de Cristo, se va metiendo en mi corazón. Por eso que la fe es para creer, no en las palabras humanas, en las palabras del Hijo de Dios, en la palabra de Cristo. La fe es para creer en la palabra que dijo Cristo, no en la palabra que dice un hombre. Un hombre puede decir muchas cosas, pero la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios no va a pasar. Pasan los cielos, pasa la tierra, dice, pero su palabra no pasará. Amén. Por eso que es muy importante, hermanos míos, nosotros comprender este tema, que es la salvación, que es por la fe. La salvación es por la fe. La salvación no es por obra, pero a la persona que Dios salva, tiene obra. Amén. La fe sin obra es muerta, como también la obra sin la fe también es muerta. Van de la mano. Fe y obra, obra y fe. Es como palabra y espíritu, o el espíritu y la palabra, ¿sí o no? ¿Podemos nosotros separar el espíritu de la palabra? No podemos. Si nos ponemos de pura palabra, vamos a hincharnos de conocimiento y vamos a estar secos en el espíritu. Pero si me pongo demasiado espiritual, voy a echar por tierra el conocimiento de las Escrituras. Espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso, hermano, que cuán importante es que nosotros podamos atender a esta palabra, que somos salvos por la gracia de Dios. Ahora,
Muchas veces el Hijo de Dios, la hija de Dios, amén, que ha sido salvado por Dios, debe conducirse de una manera diferente. Aquí no es solamente Dios me salvó, ahora yo camino a mi manera. No, hay una forma. La Biblia dice, el que dice permanecer en Él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar, ¿sí o no? ¿Como quién? Como Cristo. Como Cristo anduvo. Por eso que cuando Dios salva a una persona, ahora la persona ya no camina a su manera. Cuando Dios salva a una persona, esa persona ya no camina a su pensamiento, a su mente. Por eso que dice, aleluya, que si Él nos salvó por gracia, gloria sea al Señor, y dice que nos dio vida juntamente con Cristo, amén. Y luego dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, mire, qué? Una salvación tan grande. Mira, acompáñeme al libro de los Hebreos capítulo 2. Acompáñeme allí un momento al libro de los Hebreos, allí en su capítulo 2. Y vamos a leer dos versiones aquí. Vamos a leer la 1960 y vamos a leer la versión pesita que tiene nuestra hermana Gabriela. Gloria sea el Señor Jesucristo. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 2. Del versículo 1 al 4. Mano Patricio, ¿la tiene? Ya, del versículo 1 al versículo 4. Hebreos, capítulo 2. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fuera firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén, amén. Una salvación tan grande. Mana Gabriela, ¿qué dice la suya ya? Del 1 al 4. Por tanto, es necesario que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos escuchado, no sea que caigamos, porque si la palabra hablada mediante ángeles fue cierta y todo el que, habiéndola escuchado y cometido transgresiones contra ella, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las cosas que son nuestra salvación, las cuales comenzaron a ser declaradas por nuestro Señor y nos fueron confirmadas por quienes las escucharon de Él, dando Dios testimonio respecto a ellas con señales, con prodigios, con diversos milagros y con reparticiones del Espíritu Santo, los cuales fueron dados conforme a su voluntad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que habla de cómo escaparemos nosotros si descuidamos o si somos negligentes? En cuanto que a las cosas que son de la salvación, mire, esa es una pregunta, el verso 3. La 1960 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, no hay otra manera de escapar si nos descuidamos, hermano. ¿Se da cuenta?
¿Por qué es tan importante este tema de la salvación? Porque hoy día la gente, oiga, cree que hoy día todos vamos a irnos al cielo. No, nosotros debemos esforzarnos. Nosotros debemos buscar. Nosotros debemos, hermano amado, esto que Dios nos ha concedido y nos ha dado, debemos nosotros atesorarla de una manera especial. Mire, no éramos nadie. Y Dios se movió a misericordias, ¿para qué? Para salvarnos. Por eso que, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, que con más atención, dice, que con más, ¿cierto? Podemos llamarla así, que con más... dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando habla de ser diligente, habla de ser una persona que esté precavida, una persona presta, una persona, ¿verdad?, que no sea descuidada, una persona que no esté, hermano, con su mente puesta en otras cosas. Mire, no sea que los deslicemos. ¿Qué dice esa? Versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos escuchado, no sea que caigamos. No sea que caigamos, deslizarnos, apartarnos, caernos. ¿Ve? Entonces, dice, no sea que caigamos de qué, de la salvación, que nos deslicemos de la salvación, que nos apartemos de la salvación. Por eso que el título dice, una salvación no grande, tan grande. Oiga, este es un tema muy importante, hermano, porque hoy día lamentablemente, no sé si ustedes han escuchado por ahí, anda la segunda oportunidad. Sí, yo se lo preguntaba varias veces. Que dejándote cortar la cabeza, te podís salvar. Ahora, si hubiera, hermano, una segunda oportunidad, como así algunos predicadores, entre comillas, lo están enseñando, si hubiera una segunda oportunidad, dejaría de ser gracia. ¿Sabe por qué dejaría de ser gracia? ¿Por qué? Porque entonces en vano murió Cristo. ¿Para qué murió entonces si no me voy a la primera por su muerte? Después puedo cortarme la cabeza y me voy igual. Entonces en vano, ¿ve? En vano murió el Señor. Correcto, más que nada se da eso, al libertinaje, para que la gente haga y deshaga, y total después dice, me dejo cortar la cabeza y me voy igual. Pero este texto dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo? Si descuidamos, ¿ve? Si nos deslizamos, si caímos, si nos apartamos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Anciano, entonces va a ser mentira cuando el anticristo no ve que va a tener unos ciertos años de que a él le van a creer todo, que él va a hacer todo bien, va a ser como todo a favor de la gente, que van a tener, supongamos, 3 años y medio, paz y seguridad, algo así, ¿ya? Él va a comenzar su terrible plan. No es que ellos van a tener una salvación los que quedaron. Es que no, pues, si no se fueron en el arrebatamiento o en el rapto, no aparece la palabra rapto, aparece la palabra arrebatamiento. Arrebatamiento es rapto y rapto es un zarpazo. O rapto es quitar algo con violencia. Eso es lo que va a hacer. El arrebatamiento de la iglesia dice que será en un abrir y en un cerrar de ojos. Libro de Tesalonicenses dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, transformados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así dice, estaremos siempre con Él. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros atendamos con mucha diligencia el tema de la salvación? ¿Por qué? Porque una vez que se manifieste el anticristo, una vez que la iglesia sea arrebatada, sea quitada de la tierra, ¿sabe quién va a ser quitado? El Espíritu Santo. Correcto, el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿quién es quien convence de pecado al hombre?
El Espíritu Santo. Ahora díganme ustedes, hermanos, si la iglesia es arrebatada y el Espíritu Santo es arrebatado, ¿quién va a convencer a la gente que quede si no está el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? Nadie. Si ahora dice la Biblia, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, ¿sabe qué? Hubiéramos vuelto atrás que rato. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, ni siquiera pediríamos como conviene. ¿Quién es el que pide como conviene? El Espíritu Santo. A veces apenas oramos, pero Él, ¿quién? El Espíritu gime. ¿Con qué? Con palabra indecible. Con gemido indecible. ¿Por qué gemido indecible? Con palabras que usted y yo no entendemos y no podemos decir y no podemos explicar. Él tiene un lenguaje directo con el Padre, el Espíritu Santo, lo que nosotros no comprendemos. A veces pedimos, oramos, pero Él está intercediendo por lo que verdaderamente usted y yo necesitamos. ¿Se da cuenta? Por eso que esto es muy, muy, muy importante, el tema de la salvación. En un momento la Escritura dice que el anticristo no se puede manifestar porque hay alguien que al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene la manifestación del anticristo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué no se puede manifestar el anticristo? Porque a usted, hermano, a usted, a mí, a nosotros como iglesia, se nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo. Hermanos, nosotros tenemos poder para atar, para desatar, para reprender y para echar fuera. Esa es la autoridad que nos ha dado Dios. Dios no nos ha dado mayor autoridad. Dios no nos ha dado, gloria sea al Señor Jesucristo, un mayor poder como para decir, lo ato con 8 candados rojos, porque a veces, perdóneme que aunque nos parezca medio gracioso, mucha gente dice, ato al diablo, lo tiro para allá, lo tiro para acá, ¿verdad? Lo mando para el mar, lo mando para el cielo, lo mando para el hoyo, lo mando para el pozo. Hermanos, la única autoridad que se nos ha dado como hijos de Dios es para atar, para desatar y para reprender, que en el nombre de Jesús. Por eso que en un momento me parece que el libro de Judas nos habla y dice que estos blasfeman de las potestades superiores, blasfeman. Y dice, y en las cosas que conocen se corrompen como animales irracionales. Y en las que por naturaleza conocen, dice, se corrompen. Oiga, es algo tan increíble. Mire, yo quiero leerles ese texto. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mire lo que habla aquí. Dice, mire. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién? Contra el diablo. ¿Quién? El arcángel Miguel, ¿verdad? Dice, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mire, el arcángel Miguel, con el poder de Dios, peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés, él no le dijo, te ato, te echo al abismo, te echo para el mar, te ato con candados, con cadenas. No, el Señor te reprenda. ¿Ve? Él lo reprendió ¿por quién? Por una autoridad mayor a la de él, que era arcángel, y una autoridad, hermano, mayor a la del diablo, que era querubín. ¿Se dio cuenta? Porque hay una jerarquía en lo espiritual. Y ellos se respetan. Por eso que él lo reprendió por alguien mayor al querubín. ¿Quién? El Señor. El Señor te reprenda. ¿Se da cuenta? Pero nosotros, mire, nosotros humanamente no respetamos a nadie. ¿Cuántas veces que el diablo lo agarramos, y después viene el diablo y los hace pedazos? Después viene el diablo y manda un puro demonito así, un demonito chiquitito, un demonio que se parece a los pitufos, un demonio como una hormiga, nos pega una pura cachetada a tierra.
Porque ahora, para que nosotros nos paremos con los demonios, con los espíritus malignos, como dice el libro de Efesios, la lucha no es con carne, no es con sangre, ¿con quiénes? Es con principados, con potestades, con huestes de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oiga, es una jerarquía de espíritus, de demonios, de principados, de gobernadores, de potestades. Oiga, estamos hablando de cosas serias. Y mire lo que dice el versículo 10 del libro de Judas, capítulo 1. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, mire, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oiga, ¿se da cuenta? Por eso que es importante nosotros, gloria sea al Señor, entender este tema de la salvación que nos compete en un punto bastante serio, hermano. Porque de esto va a depender nuestro caminar. De esto va a depender mi convicción. En quién he creído. En quién me llamó. Y en quién camina conmigo. Por eso que estamos hablando del Espíritu Santo. En un momento la Escritura dice que cuando Él venga, se tomará a sí mismo. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, cuando Él venga a buscar a su pueblo, dice que se tomará a sí mismo. Ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. Amén. Entonces, ahora aquí entra un punto importante. ¿Cuántas veces no hemos oído que hay una alabanza mal cantada? Desciende, hablándole al Espíritu Santo que descienda. ¿Y cómo va a descender si está en nosotros? O cuando oramos, Espíritu Santo desciende. No, ¿cómo va a descender si mora, vive, habita en nosotros? ¿Sí o no? Entonces, yo no puedo decir algo porque el Espíritu Santo vive en usted. No lo puedo llamar. Hay personas que dicen, te invitamos, Espíritu Santo. ¿Cómo tú vas a invitar a alguien que está dentro de ti? ¿Qué dijo él? Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque no los dejaré huérfanos. ¿A quién enviaría? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que iba a habitar, que iba a morar en todos nosotros, ¿qué dice? Nos iba a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Y no hablará por su propia cuenta, Él os dirá toda la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo ahora, ¿quién da testimonio de que somos salvos? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué? De que somos hijos de Dios. Por eso, hermano, que en esto tiene que haber una convicción, una certeza. Yo tengo que estar convencido, mire, a todos nosotros, Cristo me salvó. Él pagó por mí. Él murió por mí y Él viene por mí. Ahora, cuando yo tengo esa convicción, ahora yo tengo que vivir como el que viene a buscarme me lo demanda. O sea, yo no puedo vivir a mi manera. Yo no puedo caminar a mi manera. Yo no puedo hablar, ¿sí o no?, a mi manera. Ahora, ¿a la manera de quién tengo que caminar yo? A la manera de Cristo. El apóstol Pablo llega a decir esto: y libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y el fin de ella, la vida eterna. Por eso que me detengo en este punto. Muchas veces se mal utiliza este texto, hermanos míos. El Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué dicen? Allí hay libertad. ¿Y sabe para qué lo usa muchas veces? Hermano, alabe, grite. Hermano, gocémonos. No, ¿libertad de qué está hablando? ¿De qué nos libertó Dios? Amén. Y libertado del pecado, ¿ve? Hecho siervo de Dios. Un siervo es un esclavo. Esclavos, prisioneros de esperanza. Por eso que cuando dice que el Señor es el Espíritu, y donde está, ¿ve? ¿Dónde está Dios ahora?
El Señor es el Espíritu, Dios es Espíritu, ¿ves? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahora? En el corazón, en nosotros. Allí hay libertad. O sea, allí no hay pecado. Allí luchamos contra el pecado. ¿Se da cuenta? Es verdad, antes corríamos y nos deleitábamos en pecar, pero y ahora no. ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente cuando hemos pecado? No está en nosotros pecar, está en esta carne. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y dice, y me encuentro con esto, dice hermano, lo que no quiero hacer, eso hago. Y hallo que el pecado mora en mí. Hermano, ahora que estamos en Dios, ¿está en nosotros hacer la maldad? No, ¿verdad? ¿Está en nosotros mentir? No. ¿Está en nosotros hacer lo malo? No. Pero sí en esta carne. Esta carne siempre va a querer rebelarse a lo de Dios. Esta carne siempre va a querer irse en contra de Dios. Por eso que es importante, amén, que nosotros tengamos ese testimonio del Espíritu Santo. Que usted es su hija. Que Él es su hijo. Que usted es su hijo. Que usted es su hijo. Que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Amén. Ahora Él ya sabe que soy su hijo y nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, sí. Ahora yo sé que Él es mi Padre y Él lo sabe. Mire, Él lo sabe también que Él es mi Padre. Y ahora sé que soy su hijo. Y Él sabe que yo soy su hijo. ¿Ve? Ahora, cuando está, mire, este testimonio del Espíritu Santo en tu corazón, que tú eres su hijo, tú comienzas a caminar como te lo dice tu Padre. Nadie te obliga. ¿Quién le obligó a usted a vestirse así? ¿Su pastor? No. ¿Quién le obligó a usted a nunca más echar garabato? ¿Su pastor? No. ¿Ve? Ahora es el amor de Dios en nosotros, su Espíritu, que nos guía toda la verdad. Por eso que cuando está el Espíritu Santo comprendemos esta escritura. Esta escritura, hermano. ¿Estás persuadido de esto? O sea, hermano, entendamos bien esto. El que comenzó la buena obra en vosotros, la ha de perfeccionar. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, pastor, ¿Dios todos los días está trabajando en mí? Sí, hermano. Todos los días Dios está trabajando en mi hermana Gabriela, en mi hermano Héctor, en la pastora, en el hermano Patricio, en el hermano Héctor, en la hermana Nicole, en el hermano Luis, en el hermano Bruno, en la hermana Emily. Oiga, todos los días Dios está trabajando. Y cualquiera dice, pero pastor, es que como que no veo ni un cambio en mí. Pero mírese cuando empezó y mírese ahora. Uno puede decir, me ha costado tanto, pero la pregunta es, ¿has cambiado, sí o no? Pocos dicen algunos, pero has cambiado. ¿Por qué? Porque Él empezó una obra, Él, ¿sí o no? Y Él la perfeccionará. La pregunta es, ¿quién está trabajando en usted, hermana Gabriela? ¿El pastor? ¿Quién? Dios. ¿Quién está trabajando en usted, hermano Héctor? Dios, pues, Cristo. ¿Ve? ¿Quién está trabajando en usted? El Señor. El Señor, ¿sí o no? Amén. Ahora, si ustedes tienen, mire, esa convicción y su palabra es fiel, y dice que la fe es para creer en la palabra de Él, y Él dijo que iba a perfeccionar la obra en ti, ¿cómo no le vamos a creer? Si su palabra es fiel y es verdadera, Él no miente. ¿Sí o no? Si ahora yo me pongo de manera personal y yo digo, no, Dios me dijo que Él empezó una obra en mí y que Él la va a terminar. Y yo me voy a dedicar, yo me voy a esforzar, yo voy a tratar, voy a intentar de hacer su voluntad. Obra, ¿cierto? Eso viene justo de la mano con la vasija. Estamos en su mano. Estamos en su mano. Es una obra. Cuando yo hago una obra, yo estoy haciendo algo para darle un término de una manera. Eso, obra.
obra. Una obra es la realización de un trabajo, el cual tiene que quedar terminado conforme al que lo está diseñando. Por ejemplo, el hermano Héctor cuando le dice, ya, váyase a la obra. ¿Qué obra tiene que hacer en su trabajo? Por ejemplo, él sabe lo que tiene que hacer y lo tiene que dejar bien. ¿Usted ponía bandejas o no? ¿Sí? Ya. ¿Y las bandejas en el suelo las ponía? ¿A dónde? En la altura, porque esa era la obra que él tenía que hacer. Ahora, ¿cuál es la obra de Cristo en nosotros? Formarnos a la imagen de ¿quién? Y cuando dice desde que creíste fuiste salvo, ¿Cuándo? la palabra en el versículo que dice desde que creíste ya fuiste salvo. Dice, De que ya creíste. no dice desde cuando ya creíste. El que cree es salvo, pero el que no cree es condenado. Ahora, ¿por qué el que cree? El que cree tiene vida eterna, parece que dice, ¿o no? Búsquelo ahí. No es cuando de cuando creíste eres salvo. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice, en el libro de Marcos capítulo 16, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. La Biblia dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Entonces, en la Biblia habla en muchos pasajes con respecto a salvación. Mire, en el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Solo en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces cuando dice que la salvación es personal, y él dice, cree tú y toda tu casa será salva. Ahora, correcto, buen punto la hermana Gabriela. Ahora sí, la gente dice que la salvación es personal, pero si yo le dijera que de la salvación depende también los que están alrededor tuyo, de tu vida, de tu caminar, de tu conducta, depende de los que están a tu alrededor, porque sería como egoísta decir la salvación es personal. ¿Dónde lo dice? No está escrito. ¿Ve? Ahora, si yo me voy al libro, me parece que es en Primera de Timoteo, a ver, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, mire, aquí yo le voy a enseñar algo. No he creído, cierto. Porque no he de toda su casa salvo. Correcto. Por eso que Noé creyó y le fue contada por justicia. Mire, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11, mire lo que vamos a leer aquí. Aquí vamos a hablar de salvarte a ti mismo y de salvar también a los que te oyen. Sí, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. ¿Quién la tiene? Amén. Mano Patricio, ya léala mientras la hermana Gabriela la busca. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco. ¿Esa es su Primera de Timoteo 4, 11. De Tesalonicense. Sí, ¿cierto? esa es. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo en los creyentes, en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. ¿Sigo? Sí, entre tanto que voy. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, de que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del Misterio. presbiterio. Eso. Ahí o sigue. Verso 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea Manifiesto todo. a todos. Verso 16, mire. Pongan atención aquí. Ten cuidado, ¿qué dice? De ti mismo. Y, A ver, 16. sí, ten cuidado de ti mismo y Y de la doctrina, siga, mire. persistente en ello,
pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Mire, pues haciendo esto, que todo lo que venía anterior, ¿verdad? Lo que le estaba hablando, o sea, que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. ¿Por qué? Primero en palabra y después en conducta. Porque cuando la palabra se mete en nosotros, ahora hay una conducta. No podemos tener una conducta si no hay una palabra. Yo no puedo tratar de querer conducirme de una manera si la palabra no se ha metido en mi corazón. Primero es palabra. La palabra es la que nos lleva a tener una conducta. ¿Sí o no? Amén. Y después de la conducta, ¿qué viene? El amor. Después del amor, mire lo que nos lleva. Después del amor, el espíritu. Fe y pureza. Oiga. Y luego dice, entre tanto que yo voy, ocúpate. Le dice, mira, ¿en qué? En la lectura le dice, lee. Mientras yo no estoy, lee. Cuando estéis solito, lee. Cuando tengáis tiempo, lee. ¿En qué? En la exhortación y en la enseñanza. Luego 14, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos. Verso 15, ocúpate en estas cosas, le dice, por favor, ocúpate. No te descuide, hazlo. ¿Ve? ¿Para qué? Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque más adelante habla de aquellos que estaban pervirtiendo la doctrina de Cristo. Algunos decían que ya la resurrección se había efectuado y estaban trastornando la fe de los creyentes en aquellos días. No, le dice, persiste en ello. Dice, ten cuidado de ti, ten cuidado de la doctrina, que no tuerza la doctrina, que no tuerza la enseñanza. ¿Por qué? Porque haciendo esto, mire, te salvará a ti mismo personal, pero a los que te oyeren también. ¿Qué dice la suya en el verso 16? Ten cuidado de ti mismo y de tu enseñanza y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. ¿Ve? Te salvarás tú y ¿quién más? Los que te escuchan. ¿Se da cuenta entonces? Ahora aquí echamos por tierra que la salvación es personal, porque Dios no es egoísta. Si Dios salva al hermano Patricio, ahora el hermano Patricio puede salvar a 2, a 3, a 4, conforme a qué, a lo que él le predique, a lo que él le diga, a lo que él le enseñe, a lo que él le transmita, incluso a sus hijos. ¿Ve? Cree tú, si tú crees en el Señor Jesucristo, puedes ser salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque tú le vas a transmitir lo que tú creíste, en quien cree. ¿Ve? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Quién le transmitió a Timoteo esto? Fue su mamá. Miren, hay algo lindo aquí. Tengo una escritura aquí. Esta es primera, sí. Aquí. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La fe que estaba en su abuela, o sea, el creer en Cristo, se lo transmitió a la mamá de Timoteo y la mamá de Timoteo a Timoteo. Mire, en el versículo 5 en adelante, ¿qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y después y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, o sea, la fe que había en la abuela se la transmitió ¿a quién? A la mamá de Timoteo. ¿Y la mamá de Timoteo a quién? A Timoteo su hijo. Por eso que esta fe es lo que nosotros estamos compartiendo hoy día, es lo que nosotros estamos creyendo, que es la salvación por la gracia. ¿En quién? En Jesucristo. No por obra, vuelvo a repetir, aunque tenemos que hacer obra. Amén. No es por obra, pero tenemos que hacer obra. Porque si fuera por obra, los católicos no ganan. Oigan, los católicos tienen asilos de ancianos, hogares de niños. Los católicos dan pan, los católicos tienen muy buena obra
Y hay católicos que son mejores que nosotros. Cuando dice en un momento la escritura que van a estar dos en el campo y uno va a ser quitado. Amén. ¿Qué se refiere? Bien, ahora nosotros entramos en un campo allí en las parábolas. La mayoría de las parábolas o la mayoría de las similitudes de las que habla, porque eso está dando tanto una lección, está hablando de una lección terrenal con una lección espiritual, una enseñanza terrenal para aplicarla en la vida espiritual. Ahora, cuando en la mayoría de las parábolas está hablando siempre, por ejemplo, de las semillas, del campo, del uno, del otro, está hablando de la iglesia de Cristo y de la nación de Israel. El uno será tomado. Por eso, aquí nosotros tenemos que entender, aquí el pueblo de Israel no se va en el arrebatamiento. ¿Ve? La mayoría de las parábolas, por ejemplo, tenemos la parábola de la gran cena, Mateo 22. Termina de esta manera, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? ¿Y quiénes son escogidos? ¿Veis? Israel es el pueblo escogido de entre de miles. Dice que cuando pasé por tu lado, cuando predicó el hermano Jonathan Díaz, ¿quién se acuerda? Te vi en tu sangre y te dije, vive. Te miraron como una abortiva o un desechado. No eras pueblo, pero yo hice de ti un pueblo. Eras lo peor de la tierra, dice, y yo te miré con misericordia, Israel. Fue escogido. Mire, pero nosotros fuimos elegidos. Y los elegidos son los que se van a... Nosotros. Por eso que el libro de Pedro, mire, por eso que el libro de Pedro dice, elegido según la presciencia del Dios Padre, elegido en santificación por el Espíritu para obedecer y ser rociada con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué habla de elegido? Porque, mire, Israel es el pueblo escogido, pero nosotros fuimos elegidos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo estábamos en el pensamiento anticipado de Dios. Este es mi pueblo regalón, a Israel lo voy a salvar porque es mi pueblo. Pero a este grupo de personas los voy a elegir y les voy a salvar de pura gracia. No lo merecen, pero de pura gracia. Romanos 8:28. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, mire, ¿son qué? Son llamados. Y Mateo 22, ¿quién puede ir a Mateo 22? Mateo 22. Vámonos al libro de Mateo 22. Verso 14. ¿Qué dice? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mire, aquí hay un grave error del creyente. Yo creo que muchas veces usted lo escuchó. La gente dice, muchos son los llamados, dicen. Yo sí lo he escuchado siempre. ¿Sí o no? ¿Qué dice la suya en el último verso? Lo mismo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bien. ¿Quiénes son los muchos y quiénes son los pocos? Porque se dice que Israel son los pocos. Correcto, los pocos. Los llamados. ¿Sabe por qué Israel son pocos? Son solo 144.000 sellados. Lo dice Apocalipsis. 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Agar, 12.000 de la tribu de Benjamín, 12.000 de la tribu... ¿Ve? Son 12.000 de cada tribu sellados, con el sello del Dios vivo en su frente, dice. Está escrito el libro de Apocalipsis, a lo cual los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144.000 sellados, y no es así. Entonces ellos no pasan por el juicio. ¿Quién? Israel. Israel no es que no pase por el juicio, Israel va a pasar por la gran tribulación.
Pero este versículo se enfoca mucho cuando defienden la postura de que la salvación no se pierde. Correcto. Siempre dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y nosotros estamos dentro de los escogidos. Claro, después ellos dicen, no, total, si no te vas, Dios te va a escoger igual, de en medio de todo, pero no es así. Por eso que Mateo 22 está hablando de esto. Mire, voy a comenzar leyendo para que usted entienda el tema del uno y del otro. Amén. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decida a los convidados. ¿Quién eran los convidados? ¿Quiénes eran los escogidos para la boda? Israel. Por eso dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. A él venía. Por eso dice que la salvación viene primeramente ¿de quién? De los judíos. ¿Ah? ¿Ven? A Israel venía. A Israel había sido invitado a la boda. Israel, el pueblo, los escogidos. Para ellos era la fiesta. Sigo. Mas ellos, versículo 5, verso 4, volvió a enviar a otro siervo diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, hablando de los profetas, miren, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, cuando Jerusalén, verdad, fue destruida a fuego por no obedecer la palabra de Dios. Esto es una profecía. Entonces, dijo a su siervo, las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿quién? ¿Quién eran los convidados? Israel. De ellos estamos hablando, de los convidados. No eran dignos. Ahora, verso 9, aquí entramos nosotros. Y pues, a la salida de los caminos, y llamada a las bodas cuanto halléis, y saliendo los siervos, los apóstoles, los predicadores, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas ahora ¿de qué? De convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien. Es como lo que dice, no recuerdo bien qué parte de la Biblia dice que los primeros van a ser postreros. Y los postreros primero. Hablando de Israel. También. Israel siendo los primeros, pues, van a ser los últimos. Y nosotros que fuimos alcanzados por gracia de lo último, vamos a ser primeros. Ya. Por eso que siempre está hablando de la iglesia y de Israel. Por eso siempre dice, aprender de la parábola. Cuando la higuera está verde, ¿de quién habla? De Israel. Siempre la iglesia Israel, la Biblia siempre la iglesia Israel. Todo contexto en la iglesia es Israel. Por eso que cuando la Biblia habla de los pocos, está hablando de la nación de Israel. Pero cuando habla de los muchos, que son los llamados, está hablando de nosotros. Por eso dice que cuando había una multitud incontable en los cielos, dice Juan en el Apocalipsis. Una multitud incontable, mire, de todo pueblo, de todo tribu, de toda lengua, de toda nación. Estaban con palmas en la mano, dice, y tenían un cántico. ¿Qué decían ellos? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Ve? Ahora, para que complementemos esto de los llamados y de los escogidos, que muchos son los llamados
poco lo escogido. Vámonos al libro de Romanos capítulo 28. Libro de Romanos capítulo 28. Libro de Romanos capítulo 28. Gloria sea al Señor. Libro de Romanos. Romanos capítulo. No. Perdón. 8. Romanos 8. 8:28. Perdón. (8:28) Dice, más que vencedores. Hermano Héctor, léalo. Y sabemos Yo lo voy a que- decir cuando pare, ¿ya? Mire, escuchemos aquí. Vamos a hablar de los llamados, ¿ah? Bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme Dele. a su propósito son llamados. ¿Conforme a qué? A su propósito, ¿son qué? Llamados. Son llamados. Primera palabra, llamado. Subrayela, guárdela, amén. Verso 29, mire. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Punto y coma. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A esto también, mire, siga, Y a los que llamó, a esto también justificó. mire, Y a los que justificó, a esto también glorificó. diga, siga. ¿Qué pues ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Pregunta. ¿cómo nos dará también con él a él todas las cosas? Pregunta, capítulo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, versículo 38, ahí quiero apuntar un poco. Por lo cual, dice Pablo, ¿estoy qué? Mire, oiga, estoy seguro de qué? De que nadie me puede separar del amor de Cristo. Aquí la visita dice, porque estoy convencido. ¿Ve? Ahora, ¿qué es convencido? Una seguridad con certeza. ¿Se da cuenta, no? O sea, nadie puede meter la duda en ti de que estamos en este camino y el que nos llamó no nos ha de salvar. Por eso que es importante que nosotros podamos comprender que Cristo es verdad, nos da la salvación, pero quien tiene que cuidarla somos nosotros. La Biblia dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es misericordia? El corazón de Dios se movió a la miseria del hombre. Oiga, y si el corazón de Dios se movió a estas vidas tan miserables para salvarnos, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora la pregunta. Esta debería ser la pregunta. ¿El hombre pierde o no pierde la salvación?
O más bien esta es la pregunta que hace. ¿La salvación se pierde o no? Y la respuesta de nosotros debiera ser esta, hermano. Miren, la salvación es un regalo de Dios. Está escrito. Pero que la pierde. ¿Por qué? Porque debo cuidarla con temor y con temblor. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos? No sea que nos deslicemos. O sea, no me puedo deslizar, no puedo jugar. Yo tengo que cuidar lo que Dios me regaló. Mire, les voy a dar un ejemplo sencillo, hermano. Un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Si yo al hermano Patricio le dijera, te voy a dar 5 millones. ¿Usted los dejaría colgados en una bolsa a la puerta de su casa? ¿Qué haría? ¿Por qué? Porque son 5 millones de hermano. Es algo de valor. 5 millones. Y usted dice, los cuidaría, los guardaría. Ahora, ¿qué precio o qué valor es para nosotros la salvación? ¿La cuidaría o me daría lo mismo? O sea, se pierde la salvación. No es que se pierda, Dios la da. El que se pierde es el hombre. Claro, el hombre la pierde. El hombre la pierde. ¿Ve? Ese es el punto. Porque Dios nos dio un regalo. Mire, la invitación de Dios en general. Él dice, yo no quiero que ninguno se pierda. No, Dios no quiere que nadie se pierda, nadie. Pero ¿por qué se pierde el hombre? Porque se desliza, porque se aparta, correcto por lo que dice usted, porque siguen pecando, porque no están ni ahí con Dios, porque no cuidan la salvación. ¿Se da cuenta o no? Miren, hay una escritura. Pero se puede recuperar. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Dios nos da la salvación, amén. Pero hay un ay. ¿Para quién? Para el que peca deliberadamente. Tú puedes cometer un error, amén. Todos nosotros en algún momento cometemos errores, no hemos equivocado. Ahora, otra cosa es que yo, sabiendo, por ejemplo, que no tengo que robar, sigo haciéndolo a escondidas. Y lo sigo y le pido perdón. Y sigo robando y pido perdón. Dígame, ¿Dios hará algo ahí? Claro, porque hay otra escritura que dice, 7 veces caerá el justo, ¿cierto? Ya. Dice que si tu hermano pecare contra ti, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Pero mire, está hablando de perdonarlo de un hermano a otro hermano, pero no está hablando del perdón de Dios. Porque hay gente que lo ¿Ve? ocupa a ese. Claro. ¿Se da cuenta, no? A eso. Si mi hermano viene, dice, ¿ve? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No dice. Hasta 70 veces. ¿Por qué? Porque está bien, la Escritura dice que perdonando Dios nos perdona. Pero ahora, ¿de qué nos perdona Dios? De muchas veces esos pecados que no queriendo hacerlo, caemos. Pero ahora ya no está en nosotros la maldad, pero está en esta carne que se quiere rebelar contra lo de Dios. Mire, ¿cuántas veces usted ha tenido la intención de orar, pero su carne no quiere? ¿Cuántas veces usted ha tenido la intención y dijo, no, hoy día en la noche vamos a estudiar y vamos a orar juntos, y llegó la noche y no pudiste? ¿Por qué? Porque esta carne se rebeló contra las cosas de Dios. Por eso que el libro de Hebreos en el capítulo 6, mire, hay un ay. Mire, quiero llevarlos ahí, al libro de Hebreos. El capítulo 6 me parece que es, a ver. Sí. En el 6, versículo 4 en adelante, amén. Vamos a leerla con esto y vamos a leerla con la que tiene la hermana Gabriela, que es una versión pechita. Bueno, ahí los hermanos, hay hartos hermanos que están ahí también en la sintonía de la iglesia, no de la radio, de la iglesia. Así que hay algunos que dicen, no se ve, no, si usted no tiene que ver nada, usted tiene que oír. Amén.
Tienen que oír los hermanos, cuadernos, lápiz, tienen que oír. Amén. Estos son transmisiones solamente en audio nomás, para que ellos también puedan estudiar la palabra de Dios. Amén. Versículo 4, capítulo 6 del libro de los Hebreos, versículo 4. La pastora, ¿qué versión es esa? Esa es una NBI. Ya, vamos a leerla en 3 versiones. Amén. Para que comprendamos bien lo que dice. ¿Quién puede leer en una 1960? Hebreos 6, versículo 4 en adelante. Ya, hermana Nicole, con fuerza nomás. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿sabe dónde está el punto aquí? En el versículo 6. La primera palabra que dice, y Recayeron. mire, ¿sabe de lo que habla de recaer?